Hola, mi nombre es Javier Ponce, pertenezco a la empresa Formatec. En este vídeo pedagógico vamos a ver el cálculo de las pérdidas de calor en una tubería, en la que haremos un ejemplo para ver los vatios que estamos perdiendo en X metros de tubería, con aislamiento, con unos espesores de aislamiento, sin ellos, y veremos también las pérdidas de calor que se producen en un depósito, y cómo podemos resolverlo utilizando el programa de cálculo de aislamientos AISLAM. El programa AISLAM es documento reconocido para la aplicación del RITE, por tanto podemos utilizarlo como procedimiento alternativo y para comprobar las pérdidas de calor que se producen en las instalaciones térmicas de los edificios. Accedamos al mismo pulsando entrar. Previamente indicarles que es un programa que ha hecho, tal y como vemos en esta pantalla, la Universidad Politécnica de Valencia, que lo ha hecho ATECIR. Es, por tanto, un programa de marcado contenido pedagógico, no es un programa que esté diseñado exclusivamente para calcular pérdidas de calor en tuberías, en depósitos, sino que tiene un amplio abanico de posibilidades. Se pueden calcular condensaciones, podemos calcular espesores óptimos en función del coste, podemos calcular pérdidas de calor en placas planas, en cerramientos, depósitos, esferas, conductos, y todo con un carácter pedagógico bastante bueno. Ahora sí, vamos a acceder, pulsamos entrar, y esta es la pantalla de presentación del programa AISLAM. El programa AISLAM tiene unos botones que son los típicos de todos los programas: guardar, abrir, etcétera. Unos botones de selección del cálculo que vamos a hacer, por ejemplo, placas planas, por ejemplo, cerramientos, tuberías, que es donde iremos, esferas y especiales. Aquí están los conductos y los depósitos en especiales. Podemos calcular espesores de aislamiento óptimos, económicos, qué tanto por ciento reducimos las pérdidas con este espesor, etcétera, condensaciones, o podemos determinar el flujo de calor que estamos perdiendo, tanto para posiciones verticales, horizontales, etcétera. Vamos a acceder a tuberías, pues vamos a hacer un ejemplo, tuberías, y vamos a determinar el flujo de calor que perdemos en un tubo de acero de 2 pulgadas de 50 metros de longitud. Bien, pues seleccionamos, en vez de espesor de aislamiento, flujo de calor. Tenemos que indicar ahora la disposición que tiene la tubería: al aire vertical, al aire horizontal, enterrado sin caja y enterrado con caja. Pongamos que esta tubería esté al aire en posición horizontal. Seleccionamos al aire en horizontal. Como queremos determinar las pérdidas de calor de X metros de tubería, en este caso 50 metros, le decimos que sí que estime la temperatura final, y así podremos imponer estas distancias. Datos interiores, datos exteriores de la tubería. Tubería interior, por ejemplo, que estemos a 60 grados, estemos transportando agua caliente a 60 grados. Pues introducimos que la temperatura interior del agua van a ser 60 grados. El coeficiente de convección se puede imponer, despreciar o calcular en el caso del agua. En el caso del agua podemos despreciarlo sin ningún problema, pues no es despreciable el mismo. Aquí podemos seleccionar el diámetro de la tubería, que sea un tubo de acero. Tenemos aquí cobre, acero, tubo de acero de 2 pulgadas DN50. Seleccionamos tubo 2 pulgadas DN50. Se nos ha activado aquí la casilla de longitud. Vamos a suponer que esta tubería tiene 50 metros para que nos dé las pérdidas de calor en esos 50 metros de tubería, y nos va a decir también el dato de qué temperatura final tenemos. Si entramos con 60 grados, a qué temperatura salimos al final de esta canalización. Vamos a realizar el cálculo sin aislamiento. Nos pregunta el número de capas, o podemos seleccionar el número de capas, en este caso una sola capa. El tubo de acero DN50, 2 pulgadas. El espesor de la tubería 3,6 milímetros y la conductividad 40 vatios por metro y grado centígrado. Estos datos que están en las celdillas blancas los podemos modificar
conductividades y espesor de la pared de las tuberías. Vamos a las condiciones exteriores. ¿Qué temperatura tiene el aire? Supongamos que esta tubería pasa por un recinto cerrado, un falso techo, un local no calefactado. Pues, por ejemplo, podemos tomar, según las condiciones climáticas, 8 grados y indicamos que lo podemos calcular que es un recinto cerrado. Le damos a calcular, recinto cerrado. Si está al exterior, pues también podemos seguir haciendo cálculos indicando la velocidad del viento. En este caso va por un recinto cerrado y también podemos cambiar el coeficiente de emisión, el coeficiente de las características que tiene el acabado superficial de las tuberías. De las tuberías. En este caso. Esta es la tecla validar, esta es la tecla cerrar o salir sin realizar ningún cambio. Bueno, pues lo dejemos ahí en estas condiciones, por ejemplo. Ya hemos introducido todos los datos, debemos de validar. Validamos con esta tecla y nos dice que la temperatura final de la tubería son 59,33 grados centígrados, resistencia térmica lineal 0,415 metros grado centígrado y vatio, y el dato que nos estábamos buscando, el flujo de calor total, las pérdidas de calor son 6.220 vatios. Añadámosle, por ejemplo, un aislamiento para hacer la comparativa. Ahora estamos perdiendo 6 kilovatios, 6.200 vatios. Vamos a indicarle que son dos capas. Una capa, la tubería de acero de N50, con sus datos de espesor y conductividad típica del acero, que ya tiene el programa, y una capa 2 que vamos a elegir material. Entramos, pues dentro de los aislantes nos vienen aquí 3 en la base de datos del programa. Cojamos, por ejemplo, que sea lana de vidrio, la aplicamos, la introducimos y nos aparecerá el dato de su conductividad. Estos datos también lo podemos modificar. Pongamos que le vayamos a colocar un aislamiento de 10 milímetros de espesor y mantenemos el resto de datos. Calculamos y en vez de 6.200 vatios perdemos 1.663 vatios. Esa es la pérdida de calor en estos 50 metros de tubería de 2 pulgadas. Si incrementamos el espesor del aislamiento, en vez de 10 milímetros, por ejemplo 20, volvemos a realizar el cálculo, válido fuera de la casilla, y ya nos aparecen todas las celdillas azules de resultados obtenidos, pendientes de calcular. Pues le damos a calcular para comprobar los resultados y pasamos de 1.600 a 1.083. La pérdida de calor, al principio la reducimos drásticamente con un poquito de espesor de aislamiento y luego ya cada vez la pérdida de calor se va siendo los saltitos más pequeños. Pongamos que le colocamos un espesor que nos indica el RITE de, por ejemplo, 40 milímetros, válido fuera, calculo, son 710 vatios. Por aquí podemos resolver con este programa y con estas aplicaciones de flujo de calor, podemos calcular el flujo de calor total perdido en una tubería. Si tenemos tuberías de pulgada y media, de pulgada, etcétera, etcétera, pues deberemos de repetir y anotar los resultados que vamos obteniendo y al final obtener las pérdidas de calor totales de las instalaciones. Veamos el caso de un depósito. Ello está en especiales. Vamos a determinar el flujo de calor. Sea un depósito vertical para agua caliente, por ejemplo 60 grados, temperatura interior. Despreciamos en el caso del agua el coeficiente de convección interior. Hemos de indicarle el diámetro y la longitud del depósito. Sea un depósito de 2 metros de alto, pues cogemos longitud, que viene en metros, 2 metros de alto, y pongamos que tenga 1 metro de base, 1 metro de diámetro. 1 metro son 1000 milímetros. Bien, en este caso, bueno, podríamos cambiar también el espesor del depósito, dejemos ese.
Utilicemos las mismas condiciones exteriores, 8 grados, en un recinto cerrado, al aire. Calculamos la pérdida de calor de este depósito que mide 1 metro de diámetro y 2 de alto, que está acabado en acero con su conductividad, calculamos, y en ese depósito estamos perdiendo 5.114 vatios. Vamos a aplicarle algún aislamiento. Añadimos una segunda capa, lana de vidrio. Vamos a colocar la conductividad de la lana de vidrio, la vamos a tomar de la base de datos del programa. Lana de vidrio, la traemos, y que tenga un espesor, nos indica el RITE que necesitemos 50 milímetros. Pues en estas condiciones las pérdidas de calor se reducen a 309 vatios, aplicando un método de calor que es considerar el mismo flujo de calor por metro cuadrado en todo el depósito. Pues así podemos determinar las pérdidas de calor que se producen en un depósito de almacenamiento de agua caliente sanitaria. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.